Te invito a orar. Padre bueno, Dios amado, gracias por la linda oportunidad que hoy nos das de abrir tu palabra. Y es nuestro deseo hoy poder escuchar tu voz hablando nuestras vidas, por lo que te pido que seas tú quien nos guíe a través de tu palabra hacia toda la verdad. En Cristo Jesús. Amén y amén. Quisiera invitarte a abrir tu Biblia conmigo. Hoy en el libro de Habacuc encontraremos algunas preguntas e interrogantes que el profeta hiciera a Dios, y desde allí vamos a partir en el estudio de esta mañana. Quisiera invitarte a abrir tu Biblia conmigo en el libro de Habacuc, en el capítulo número 1, el versículo 1 hasta el versículo número 5. Vamos a estar poniendo allí nuestra vista en esta hora. Dice la palabra de Dios. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo daré voces a ti diciendo violencia sin que tú libres? ¿Por qué me muestras la iniquidad? ¿Y por qué me haces ver la aflicción? He aquí que surgen pleitos y contiendas. La destrucción y la violencia están delante de mí. La ley se pierde su poder y el derecho no prevalece, porque el impío cerca al justo. Por eso sale torcida la justicia. La porción de la escritura que acabamos de leer es bastante impresionante. Pareciera ser como si no se hubiese escrito hace ya más de unos 2800 años. Si lo pensamos de esta manera, nos damos cuenta de que el mundo ha envejecido, pero no ha cambiado, porque hace tanto tiempo Habacuc enfrentaba en el pueblo de Dios las mismas dificultades que hoy cada uno de nosotros enfrenta en un mundo cada vez más corrompido. Y Habacuc se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo ha de permanecer la injusticia? ¿Hasta cuándo ha de permanecer el dolor? ¿Hasta cuándo los hijos de Israel, los justos y los que son correctos ante Dios, serán maltratados ante aquellos que viven impíamente y que aborrecen la ley de Dios? Habacuc se encuentra preocupado y pareciera ser por la forma como se dirige a Dios que esta no es la primera vez que clama a Dios, que esta no es la primera vez que acude a Dios. Habacuc le pregunta al Señor, ¿hasta cuándo clamaré? Lo que parece ser que ha estado clamando durante mucho tiempo sin encontrar ninguna respuesta. Y aquí su pregunta, ¿hasta cuándo? Sin duda muchos de nosotros quisiéramos recibir alguna respuesta a este interrogante. Estoy seguro que no es Habacuc el único que se ha preguntado en algún momento de su vida ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendré que sufrir? ¿Hasta cuándo pasaré por esta enfermedad? ¿Hasta cuándo llevaré esta crisis económica? ¿Hasta cuándo durará esta crisis? ¿Hasta cuándo durará esta enfermedad? ¿Hasta cuándo durarán los problemas en mi matrimonio? ¿Hasta cuándo voy a permanecer soltero o soltera? ¿Hasta cuándo permaneceremos en este mundo aislado? ¿Hasta cuándo? Saben, la pregunta de Habacuc no es muy distinta a la que muchos de nosotros hoy en día nos hacemos constantemente. Y solemos preguntarnos unos a otros e incluso preguntarle a Dios, Señor, ¿hasta cuándo? Habacuc se acerca a Dios porque la injusticia que vivía Israel era tal, la injusticia que experimentaba el pueblo de Dios era tal, que de pronto Habacuc está sorprendido, no poniendo en duda la existencia de Dios. El problema de Habacuc es que sabiendo que Dios existe, ahora se encuentra en el conflicto de no poder entender cómo existiendo Dios y siendo tan poderoso, puede, número uno, o ignorar la voz de sus hijos que claman a causa de la aflicción, o número dos, pasar por alto tanta iniquidad, tanto pecado, tanta maldad, tanta injusticia. Habacuc se encuentra ante Dios preguntando ¿hasta cuándo? Y se encuentra extraño y le pregunta a Dios, ¿por qué permites la violencia? ¿Por qué me muestras la iniquidad? ¿Por qué me haces ver la aflicción y no me muestras ninguna solución? Habacuc se encuentra ante Dios atribulado, cargado, lleno de pesar y problema, triste y más que nada se encuentra lleno de dudas, con muchas interrogantes sin saber a dónde acudir. Y aquí quiero detenerme en el primer aspecto, porque yo estoy seguro que muchos de nosotros nos hemos encontrado en la misma circunstancia que Habacuc. Habacuc sintió el mismo temor, la misma duda, el mismo miedo, el mismo dolor que siente una madre que recibe una carta de divorcio y no sabe cómo criar a sus hijos. Habacuc sintió el mismo temor que siente una persona que recibe una noticia de una enfermedad terminal y no sabe qué hacer. Habacuc sintió el mismo temor, el mismo miedo, la misma angustia y desesperación que sienten hoy
tú y yo, cuando ante la crisis que vive el mundo no sabemos cómo darle sentido a nuestras vidas y no sabemos qué hacer. Habacuc sintió el mismo temor que siente un padre de familia cuando llega el fin de mes y no tiene cómo suplir sus deudas. Habacuc sintió el mismo temor que tú y yo sentimos ante la gran crisis que experimentamos y ponemos y tenemos incluso en riesgo nuestras casas, nuestros bienes e incluso nuestra propia vida. Habacuc sintió la misma desesperación. Habacuc sintió la misma duda. Habacuc se encontraba atravesando el mismo problema y la misma crisis que muchos de nosotros hoy enfrentamos. La pregunta es, ¿qué hago yo con esta crisis? ¿Qué hago con estos problemas? ¿Qué hago cuando mis cuestionamientos son más grandes? ¿Qué hago cuando no sé qué hacer? ¿Qué hago cuando el problema es tan grande que me embarga? La mayoría de nosotros hacemos lo opuesto a lo que hizo Habacuc. Acudimos al mundo, acudimos a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestras fuerzas, a nuestro ingenio, y dejamos a Dios recluido de lado, dejamos a Dios desde un lado. Acudimos a realizar todos nuestros problemas y aunque tenemos nuestras dudas, no se le expresamos a Dios, no venimos a Dios. Y si no encontramos respuesta para nuestra duda y si no hemos encontrado una solución a nuestros problemas, es precisamente porque no hemos estado acudiendo a la fuente de la solución, que es Cristo. Saben, Habacuc acudió a quien podía dar respuestas. Él vino donde Jesús. Él tenía dudas y quería saber. Y la duda no fue la razón para alejarse de Dios. La duda no fue la razón para huir de Dios. La duda no fue el motivo por el cual Habacuc abandonó la misión de Cristo o decidió no ser más el profeta de Dios, sino que la duda, el problema, la crisis fue la razón por la que más Habacuc vuelve a Dios. Fue la razón por la que Habacuc se acerca más a Dios. Es la razón por la que Habacuc acude a Cristo, acude a Dios para saber qué sucederá. Y esto es algo importante porque si todos nosotros acudiéramos a Cristo, si todos nosotros acudiéramos a la palabra de Dios, si en el momento de prueba y dificultad acudiéramos a las sagradas escrituras, encontraríamos allí las promesas que Dios ha bastado para nosotros en el momento de nuestra mayor crisis, de nuestro mayor problema, de nuestra mayor enfermedad. Cuenta la historia de un famoso pastor que durante la Segunda Guerra Mundial él y su familia no tenían que comer. Se encontraban en Francia y ante la crisis sin ingresos, lo único que recibían era unas pequeñas cáscaras de papas. Era lo único que le podía dar y un restaurante le daba eso. Él hervían eso y eso luego se comían y eran lo único que él y sus hijos y su esposa podían degustar. Su esposa, en medio de la crisis y sin saber qué hacer, se le ocurrió hacer una caja de promesas y comenzó a llenar allí una y otra vez todas las promesas que Dios había dado en sus sagradas escrituras. Y cada día al levantarse acudían a la caja de promesa para ver cuál promesa Dios tenía para ellos en ese día. El padre se levantó como cada día, acudió a aquel lugar, pero se dio cuenta que la crisis era tan grande y el hambre era tal que ya no podían regalarle ni siquiera las cáscaras de las papas. Llegó a su casa con las manos vacías y llenos de pesar, sin saber qué hacer en medio de la desesperación, con lágrimas en los ojos, su esposa recordó su caja y en medio de las lágrimas que cegaban su vista, trató de alcanzar la caja y ésta a su vez cayó sobre ella, derramando toda la lista de promesas, cada una de ellas sobre sí. Y en un momento de gozo supremo entendió que en su momento de mayor necesidad no una, ni dos, ni tres, sino todas las promesas de Dios estaban allí dispuestas para ella. ¿Saben? Cuando tenemos problemas y dificultades, es el momento de acudir a Cristo, porque si hay alguien que puede dar respuestas, ese es Jesús. Habacuc acudió a quien podía responder sus problemas, y acude lleno de preguntas, de interrogantes, lleno de cuestionamientos. Hay un detalle en Habacuc que me gustaría abordar además en este punto, porque pareciera ser que la preocupación de Habacuc no es sobre la situación que embarga al mundo, sino sobre la situación que embarga a Israel. Es un punto importante, a lo mejor puede ser incluso válido. Podríamos decir que Habacuc está tratando de mirar primero por su propio pueblo. Pero en el llamado que Dios le va a hacer posteriormente, Dios le hace una invitación a Habacuc a notar no solamente la crisis que existe en Israel, sino la crisis que existe en todos los pueblos de la tierra. En el verso siguiente, Dios le dice a Habacuc en el verso 5, observa entre las naciones de la tierra. Y si bien es cierto que Dios utiliza esto para hacer un llamado a Habacuc a que
observe de dónde vendrá el plan de Dios y cómo Dios ejecuta sus juicios sobre Israel. No menos cierto es que también Dios está llamando a Habacuc a mirar que no se trata de una situación exclusiva de Israel, sino que la maldad ha llenado toda la tierra, que la injusticia se encuentra en toda la tierra, que no es una situación exclusiva del lugar donde vives, sino que todo el mundo hoy se encuentra incluido en esa gran depresión, en esa gran crisis, en ese gran problema, en esa gran ausencia de justicia. Si miramos a nuestro alrededor y leyéramos la palabra de Dios para Habacuc, pudiéramos ver la invitación de Dios a mirar entre las naciones de la tierra. Y pudiésemos notar que el problema de justicia social que existe hoy en nuestro país no es solo en nuestro país, existen todos los problemas del mundo. Hay grandes crisis de justicia en el mundo y no es solo en las grandes potencias como Estados Unidos, Inglaterra o Japón. También existen países como Colombia, Venezuela, República Dominicana. ¿Saben? No importa donde usted vaya, va a encontrar allí en aquellos países también crisis. La misma enfermedad que hoy afecta a las grandes potencias del mundo también afecta a las más pequeñas y las más desamparadas. La misma crisis económica que afecta al mundo también afecta donde vivimos nosotros. ¿Te das cuenta? Hay una situación generalizada y algunas veces cuando venimos con Dios solo queremos que Dios dé respuestas a nuestras situaciones, a nuestros problemas, a lo que estoy pasando yo. Pero la invitación de Dios puede entenderse desde esta perspectiva como una invitación a mirar un poco más allá de las fronteras de Jerusalén, como una invitación a mirar más allá a las fronteras de Israel, a mirar un poco más allá a las fronteras de tu casa, a las fronteras de tu iglesia, a mirar un poco más allá de la frontera de tu comunidad o tu nación. Hay un problema aquí sencillo y es que Habacuc entendía que mientras todo eso podía pasar de aquel lado, no debía pasar acá porque Israel se supone que era el pueblo de Dios. Estaba bien que hubiese del otro lado problemas, pecados, situaciones, pero no en el pueblo de Dios. Estaba bien que hubiese crisis en otros lados, pero no en el pueblo de Dios. Porque pareciera que los hijos de Dios no pueden sufrir. Pareciera que los hijos de Dios no están expuestos a experimentar la tentación y a caer en el pecado. No quiero justificar el pecado. Lo que quiero es que entendamos y que Habacuc necesitaba entender que no se trataba solo de Israel. A veces pareciera como que pensamos que el problema del sufrimiento humano no es que la gente sufra, no es que el mundo sufre, es que yo estoy sufriendo, es que mi pueblo está sufriendo, es que mis hermanos en mi iglesia, en mi comunidad cristiana, estamos enfrentando problemas y nosotros somos buenos, somos hijos de Dios, nos hemos apartado del mundo, hemos decidido guardar la ley de Dios y pareciera que como hemos aceptado a Jesucristo, no podemos sufrir ningún dolor, ninguna angustia, ningún problema o ninguna crisis. Pero esto no es lo que enseña las Escrituras. Si usted me acompaña a través de la Biblia, se va a dar cuenta de que la primera invitación que Dios le hace a sus discípulos es a que todo aquel que quiera venir en pos de Él, tome su cruz y ¿qué cosa? Y le siga. Seguir a Cristo no está solamente plagado de buenas bendiciones y de cosas buenas. Es cierto, la Biblia está llena de promesas, pero incluso aún los hijos de Dios que más de estas promesas degustaron, aún los hijos de Dios cuyas bendiciones se derramaron abundantemente en sus vidas, también experimentaron el dolor. Si usted va al libro de Job, va a encontrar a un siervo de Dios que era perfecto, recto, íntegro, que había hecho todo lo bueno ante Dios y que había recibido grandes bendiciones de Dios, pero que recibió el embate del enemigo, que recibió el embate de esta vida, que recibió más que nunca y que experimentó más que nadie la injusticia. Saben, si usted va a las Sagradas Escrituras, va a encontrar un hombre llamado Abraham, a quien la Biblia reconoce como el padre de la fe. Pero el padre de la fe, en varias ocasiones, a causa de la crisis y la enfermedad a su alrededor, a causa de la crisis y la hambruna, tuvo que emigrar hacia Egipto en varias ocasiones, abandonar su tierra, abandonar su lugar, recoger lo que tenía e irse a Egipto en 2 ocasiones. ¿Por qué? ¿Porque quería abandonarlo todo? No, porque él también experimentó la crisis. Fue este mismo Abraham quien sufrió angustia como nunca antes cuando Dios le dijo, dame a tu único hijo, sacrifícalo allá. ¿Se da cuenta? Y no es diferente para nosotros.
En el mensaje a las iglesias, el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 2, presenta un mensaje particular para una iglesia particular, la iglesia de Esmirna. A diferencia de las otras iglesias, esta iglesia no tiene ninguna reprensión de Jesucristo y recibe un mensaje que va a ser difícil, a lo mejor duro de aceptar. La iglesia de Esmirna recibe esto. Dice así: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice: yo conozco tus obras, conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de aquellos que dicen ser judíos y no lo son, sino que son de la sinagoga de Satanás. No temas. Y escuche esto: no temas lo que has de padecer. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para probarlos, y tendréis tribulación por 10 días. Sin embargo, tú sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El mensaje a la iglesia de Esmirna es un mensaje que bien también se aplica a la iglesia de Cristo, porque es el mensaje que representa la revelación de Cristo para su iglesia, para hoy, para ti, para mí. Y en este mensaje a la iglesia de Esmirna, Dios no le dice cosas bonitas. Dios le dice a la iglesia de Esmirna: recibirán persecución, recibirán tribulación, recibirán pruebas. La iglesia de Esmirna era una iglesia buena, a quien Dios reconoce que era rico. Él dice: yo conozco tu tribulación, tu pobreza, tu angustia. Dios reconoce que eran fieles, Dios reconoce que eran buenos, y aún así les advierte que sufrirán. Necesitamos comenzar a entender que simplemente porque servimos a Jesús no estamos exentos del sufrimiento y el dolor en este mundo. Es más, cuando Jesús vino a esta tierra, aunque era el Hijo de Dios y venía a rescatar la raza humana, no vino simplemente a recibir gloria. Jesús vino a sufrir por causa del hombre. Experimentó el dolor de la humanidad en carne propia con tal de redimir al ser humano y ganar la salvación para ti y para mí. Por lo que tú y yo debemos saber que en la vida cristiana es muy probable que vayamos a sufrir, es muy probable que habrá tribulación, es muy probable que vaya a haber pruebas en distintas maneras, en distintas formas. Dios nos probará y permitirá la tribulación en algún momento, porque Dios tiene propósitos específicos con esa tribulación en nuestras vidas. Debo decir que la prueba y la tribulación que Dios permite para nosotros, que la persecución que hemos de sufrir, no es simplemente porque sí, sino que muchas veces Dios procura restaurar nuestras vidas a través de ella. Dios tiene propósitos salvíficos incluso detrás de ellas. El apóstol Pablo declara en el segundo libro a los Corintios, en el verso número 3, que es a través de la prueba y la tribulación que Dios nos prepara, nos da consuelo para que podamos servir de consuelo y de esperanza a los que también sufren igual que nosotros. Y luego más adelante, en el verso número 9, Él reconoce que fue a través de la tribulación y dice: tuvimos que sentir sobre nosotros la pena de muerte para dejar de confiar en nosotros y aprender a confiar ¿en quién? En Dios, quien tiene poder de resucitar a los muertos. ¿Te das cuenta? Aún el propio apóstol Pablo reconoce que la tribulación, la amenaza de su propia vida, le ayudó a confiar plenamente en Dios, a dejar de confiar en sí mismo, a dejar de ser autosuficiente y por primera vez depositar su esperanza en aquel que lo puede todo, incluso dar vida a los muertos. Habacuc se encuentra en una diatriba que muchas veces nos encontramos nosotros. Cuando llegamos a pensar que simplemente porque somos parte del pueblo de Dios, o porque hemos aceptado a Dios, o porque hemos decidido vivir para Dios, en algún momento no podremos recibir tribulación. Eso no es lo que Dios ha prometido. Estando con sus discípulos, el libro de Juan establece que Jesús les dijo: en el mundo recibiréis aflicción. Punto. Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Nuestra esperanza no consiste en saber sola y únicamente que recibiremos, que no habrá aflicción. Jesús no prometió eso. Él dice: habrá aflicción. Nuestra esperanza consiste en que en medio de la aflicción podremos salir victoriosos, podemos salir vencedores, porque Cristo Jesús ya ha vencido al mundo. Y aquí aparece una pregunta interesante. Y Dios le va a mostrar a Habacuc cuál es su plan, cómo va a castigar a los hijos de Israel. Y posteriormente, ante la queja de Habacuc, Dios vuelve a replicar que también ese pueblo, los caldeos, los babilonios, que va a utilizar para castigar a Jerusalén, posteriormente también va a ser castigado por su maldad. Es decir, Dios va a traer su juicio a toda la tierra.
Pero Dios le dice algo interesante a Habacuc. Y yo quiero que usted vea conmigo en el capítulo 2, porque en medio de su crisis, Habacuc se levanta y dice, aquí estoy, me voy a parar, me voy a detener aquí, voy a esperar vigilantemente una respuesta. Y Dios da su respuesta y en el verso número 2 del capítulo 2, Dios le dice, escribe la visión y guárdala, grábala claramente en tablas para que corra el que la lea. Aunque por un tiempo la visión tardare en cumplirse, al fin ella hablará y no nos defraudará. A su tiempo, dicen algunas versiones, se cumplirá. Aunque tarde, espéralo, pues sin duda vendrá y no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta dentro de sí, está envanecido, mas el justo por la fe vivirá. Y aquí, evidentemente, tenemos que detenernos. Y antes de concluir, mirar la promesa de Dios. Nota que, aunque Dios le dice lo que va a hacer, aunque Dios le ha prometido lo que va a hacer y le dice que va a traer justicia, Dios no establece cuándo. Y este es un hecho interesante porque en nuestros días hay muchos profetas estableciendo cuándo. Dios ya ha dicho en su palabra lo que pasará. Y no nos sorprende la situación de crisis y angustia que vive el mundo porque esperábamos a través de las Escrituras que esto sucediera. Aún esperamos más cosas por cumplirse. El problema está en que muchos se han dedicado a poner tiempos, a establecer fechas, a decir cuándo, cómo. Pero ese no es el propósito de Dios. Dios no estableció eso. Lo que Dios quería que Habacuc supiera, lo que es importante para el cristiano, no es cuándo sucederá. Lo importante para el cristiano es saber qué sucederá. Hermano mío, lo importante no es saber si Dios va a suplir. No, es un hecho. Dios suplirá tu necesidad cuando es la obra de Dios. Y las Sagradas Escrituras dicen que Dios no llega tarde, que no se va a demorar, sino que a su tiempo se cumplirá. Dios ha prometido darte sanidad. Él lo hará. Deja que Dios sobre. El cuándo es el tiempo de Dios. Dios ha prometido que salvará a tus hijos. Dios ha prometido que salvará a tu familia. Dios ha prometido que te dará salvación. El cuándo es el tiempo de Dios. Esa es obra de Cristo. Lo que Él asegura es que cumplirá su promesa. Y le dice a Habacuc, guarda estas palabras, grábalas, porque es probable que tarde un poco, es probable que demore un poco, pero se cumplirá. La mayoría de nosotros vivimos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo, estamos viendo el cumplimiento de muchas señales a nuestro alrededor. También estamos viendo y experimentando persecución, crisis, ansiedad, inseguridad, problemas, enfermedades, guerras, todo lo que las Sagradas Escrituras dicen que adresaría su venida. Sin embargo, aún así las Sagradas Escrituras declaran y establecen que el cuándo es una obra de Cristo, que solo Dios en su sola potestad conoce y que no nos compete a nosotros saber cuándo Dios lo hará. Él vendrá. Y si hay algo importante para ti y para mí hoy, es saber que Cristo vendrá. ¿Cuándo vendrá? Es la obra de Él. Cuando Él decida, cuando Él entienda, es probable incluso que tarde. Pero las Sagradas Escrituras dicen que no es por mal, no es porque Dios se gloríe en que tú y yo suframos más en esta tierra de dolor. Es porque el apóstol Pedro reconoce y dice que Dios es misericordioso, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Habacuc pregunta a Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde está Dios? Y esta es la misma pregunta que muchos de nosotros nos hacemos. Cuando en medio de la crisis, en medio del problema, en medio de la dificultad, sin saber qué hacer, sin tener respuestas, clamamos y preguntamos, ¿dónde está Dios? Yo era capellán en la ciudad de San Cristóbal. Y recuerdo conocer a esta niña. Había pasado por situaciones tan difíciles, tan duras, que a lo mejor ninguno de nosotros ha experimentado y quiera Dios que nunca tengamos que experimentar. Su mamá la había abandonado de pequeña, su papá era un alcohólico que la había criado hasta sus 9 años, sus 11 años. Pero la maltrataba, la acusaba de ser la razón por la que su mamá se había ido. Y cada vez que se emborrachaba la maltrataba.
hablando conmigo, me dijo que una vez la maltrató tanto que ella le pedía a Dios que por favor dejara que su papá la matara. En medio de eso, los servicios sociales finalmente intervinieron. Le quitaron la niña, se la entregaron a la familia de su tía y allí estaba viviendo con su tía. Había encontrado una casa, había encontrado amor, había encontrado cariño, tenía sus necesidades cubiertas y por primera vez se sentía amada. Llegó a nuestra escuela adventista y en esas circunstancias conoció a Jesús y entregó su vida a Jesús. Tuve el placer de bautizarla y cuando le pregunté por qué, me dijo, porque yo he entendido que Dios tiene poder para cambiar mi vida y yo quiero que la cambie. Pasado unos días, la familia entró en una crisis económica y era tan grande que ya no podían ni siquiera mantener a sus hijos en la escuela, cuntre más, mucho más cuidar de ella. Así que sin saber qué hacer y dónde enviar la niña, estaban pensando entregarla a los servicios del Estado. Y en medio de su crisis, sin saber qué hacer y a punto de perder lo que más le importaba, la encontré un día en la cancha llorando y me dijo, pastor, ¿dónde está Dios? Dígame, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde estaba cuando mi mamá me abandonaba? ¿Dónde estaba cuando mi papá me pegaba? ¿Dónde estaba? ¿Y dónde está ahora cuando estoy a punto de perder la única familia que me queda? Muchos de nosotros, al igual que ella, solemos preguntarnos en medio de nuestras crisis, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Cuando no tengo cómo suplir los problemas de mi hogar, ¿dónde está Dios? Cuando estoy pasando en medio de la cruda enfermedad, ¿dónde está Dios? Cuando soy despedido injustamente de mi trabajo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando estoy a punto de perder mi casa, mis bienes? Cuando esta enfermedad está a punto de arrebatarme mi vida, ¿dónde está Dios? El libro de Habacuc en el capítulo número 2, versículo número 20, da una respuesta que sin duda es importante para nosotros sobre dónde está Dios. Y Habacuc dice, pero Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Saben, este pasaje es extraordinario. Muchas veces lo he escuchado como un llamado a la solemnidad en nuestros templos. Pero en sí Habacuc está haciendo una comparación. Y si usted lee los versículos anteriores, Dios está criticando el poder de los falsos dioses que los hombres hacen y ellos mismos adoran, que piden respuesta luego de ellos y que no reciben respuestas. Dioses inanimados que son capaces de atender y cuidar sus necesidades. Y ante la interrogante, ¿dónde está Dios? Ante la interrogante, ¿hasta cuándo? Ante las interrogantes de Habacuc sobre qué estaba haciendo Dios, Dios responde diciéndole, Jehová está ¿dónde? En su santo templo. Dios le dice, yo nunca me he apartado, yo nunca me he alejado. El templo era el lugar desde el cual Dios mostraba su gracia, su salvación para Israel y para todo el mundo. Era desde el templo donde Dios daba salvación. Y Dios le dice, Jehová está en su santo templo. Yo me encuentro, ¿dónde? En el templo, yo estoy viendo. Y a diferencia de los otros a los cuales le gritan, le claman, le pelean, le protestan, ante mí no hace falta. Porque antes de que clames, antes de que grites, antes de que hables, yo ya tengo un plan que estoy ejecutando para ti. Yo ya tengo un plan, yo ya tengo una solución, yo ya conozco tu problema. Yo ya he decidido salvarte. Ante la interrogante, muchos nos hacemos hoy, ¿dónde está Dios? Podemos escuchar la misma respuesta que recibió Habacuc. Jehová está en su santo templo. Jehová se encuentra intercediendo por el hombre en el santuario celestial y desde allí obra la intercesión por tus pecados y por mis pecados, ofreciéndonos vida eterna, ofreciéndonos salvación. ¿Dónde se encuentra Dios? Dios se encuentra interviniendo por ti y por mí. Y en medio de nuestro problema, en medio de nuestra angustia, en medio de nuestra dificultad, Dios te recuerda que no se ha cortado su mano, que no se ha terminado su poder, que no ha dejado de escucharte ni de preocuparse por tus problemas, que al contrario sigue interviniendo por ti ante el Padre Celestial. Y si aún estás vivo, y si aún guardas tu salud, y si aún subsistes, es porque la misericordia de Dios
Dios está obrando en tu favor, es porque Cristo sigue interviniendo por ti en su santo templo. Jehová está en su santo templo y desde allí está obrando salvación para ti y para mí. Habacuc reconoce esto y reconoce la misericordia de Dios, reconoce el poder transformador de Dios cuando dice, la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Habacuc reconoce el poder de Dios una vez más y clama a Dios y dice, ¿no eres tú acaso el Dios desde el principio? Oh Jehová Dios mío, oh Jehová Santo mío, no hemos de morir. Hermano mío, no importa qué tan grande sea el problema, no importa qué tan grande sea la dificultad, no importa qué tan grande sea la enfermedad, no importa qué tan grande sea la crisis económica, no moriremos, no desapareceremos, no pereceremos, porque los que confían en Jehová, los que viven por fe, los que guardan la esperanza de Dios, tienen en Él esperanza de vida eterna. Y aunque hayan de perder su vida en esta tierra, las Sagradas Escrituras dicen que no han de morir, sino que solo duermen, esperando el llamado de Cristo para ser levantados de sus sueños e ir a una nueva tierra donde ya no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. Habacuc tenía la confianza en Dios. Habacuc creía en Dios. Y Habacuc ahora sabía que Dios estaba ejecutando un plan para ejecutar su justicia y sus juicios. Y debo decir que Dios está ejecutando un plan en el cual procura urgentemente hacer justicia, dar salvación e interceder por aquel que sufre. Si te preguntas hoy dónde está Dios, no se encuentra hoy recluido en un templo en Jerusalén. Hoy se encuentra esperando por ti, clamando junto a ti desde el santuario celestial, interviniendo por ti, atento a tus necesidades, obrando por ti la salvación. Padre celestial y Dios bueno, muchas veces como Habacuc, al borde de la desesperación, no sabemos qué hacer. A veces clamamos a ti porque no sabemos a quién más acudir, pero tu palabra me enseña que tú esperas que acuda a ti, que cuando haya problemas que no pueda solucionar, venga a ti, que cuando hayan dificultades tan grandes que no sepa qué hacer con ellas, acuda a ti, que en ti encontraré respuesta, esperanza y salvación. Por eso hoy, Padre, en medio de nuestra crisis, en medio de nuestros problemas, acudimos a ti, sabiendo, Señor, que aunque la visión tarde, se cumplirá, que si has retardado tu promesa es esperando que todos procedamos al arrepentimiento, y que si algo es seguro, es que no tenemos que temer, porque mientras nuestra fe esté cimentada en ti, hemos de vivir. Padre, ayúdanos a confiar plenamente en tus promesas, ayúdanos a confiar plenamente en tu palabra, y sin importar lo que suceda hoy en día, ayúdanos a esperar de ti salvación. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios pueda bendecirnos y ojalá que su palabra siempre pueda llegar con poder y transformar nuestras vidas. Que Dios te bendiga.